Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Genial. Bienvenido a las clases virtuales con la profe María Martínez. ¿Cómo están chicos? ¿Sí? ¿Listos para trabajar el día de hoy? Excelente. Para eso voy a compartir mi pantalla el día de hoy para que vos puedas ver la primera tarea que tenemos. Ver con qué vamos a trabajar primero. ¿Con qué te parece que vamos a trabajar primero? A ver. Hoy martes, ¿sí? Martes 13. Martes 13. A ver, ¿con qué te parece que vamos a trabajar primero? Y aquí ya tenemos la tarea del día. Entonces vamos a trabajar primeramente con matemática. ¿Te parece? Ok. Muy bien. Entonces ya tenemos el área de matemática, clase número 13. Grado primero. Fecha. Muy bien, 13 de abril, sí, hoy es martes 13 de abril. 13, ponemos el 1 con el 3, 13 de abril de 2021. ¿Cuál es la capacidad que tenemos que lograr? Lee y escribe números naturales hasta una centena, o hasta una centena. ¿Ok? Más abajo, tema. Introducción del 10. Muy bien. Más abajo ya tenemos la recomendación, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Estimado docente y familia, esta semana proponemos diversas situaciones de aprendizaje para que los niños y las niñas asimilen conocimientos básicos y necesarios para su desenvolvimiento en la vida. Sigamos cuidándonos cumpliendo con las normas de salud establecidas. Si voy a salir, voy a usar tapabocas. Me lavo constantemente las manos, ¿sí? Y mantener el distanciamiento. Muy bien, realizo las actividades con ayuda del docente o de un familiar. Número 1, quiero que mire ahí. Juego y aprendo con mis contadores. ¿Se acuerdan que eran los contadores que podíamos hacer de tapita, de pajitas, ¿sí? De palitos de helado, de cucharitas. ¿Se acuerdan que ya les mostré? Muy bien. Y aquí vamos a extraer, vamos a sacar, ¿sí? Esos contadores. A, extraigo de mi bolsita, ¿sí? O cajita, en el caso de la profe tiene una cajita, 9 contadores. Yo tengo, el día de hoy, tengo, son piecitas así, son piecitas cuadradas, ¿ven? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, quiere que saquen 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Luego, una vez que tengamos 9 contadores, aquí enfrente de nosotros le vamos a agregar. Luego, en el B, agrego un contador más y vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 era lo que teníamos. Y le agregamos uno más y nos dan, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 9 unidades más una unidad es igual a 10 unidades, ¿ok? Si yo tenía 9 contadores, le agrego más un contadorcito, entonces ahí tengo 10, ¿sí? 10 unidades. Expreso. ¿Cuántos contadores tengo en total? 10 unidades. Muy bien. Son 10, contá un poco.
Ok. ¿Cuántas unidades hay en un conjunto de 10? Aquí tengo, concluyo. 10 unidades es igual a una decena. ¿Ok? Repito, 10 unidades, 10 contadores de esto, ¿sí? Cuando yo llego a 10, es igual a una decena. ¿Y cómo lo abrevio eso? 10U significa 10 unidades y una D es una decena. 1 decena. ¿Ok? Esta es la forma larga de escribirse y esta es la forma que vamos a utilizar, que es la abreviada. Unidad, decena. ¿Se acuerdan que la capacidad había que llegar a la centena? Muy bien, ahora ya estamos en la decena. ¿Sabías que? Escucha bien. A la agrupación de 10, aquí está el número 10, unidades, se le llama decena. La decena es un número con 2 cifras, o sea, siempre tiene que haber 2 numeritos, donde cada cifra tiene un valor posicional, ¿sí? Para conocer el valor posicional del número 10, debo de utilizar el cartel de valores. ¿Sí? Y se acuerdan que había 2 numeritos y aquí está la unidad, voy a agregar el 0 ahí. Y en la decena voy a agregar un 1, porque en cada casilla de esto solo se agrega un numeral. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos ahí el cartel de valores. Me pregunto, a ver, ¿qué números, escucha bien, qué número ayudan al 10 para formarse? Con la ayuda de los contadores que tengo aquí abajo, mis contadores, formo 2 grupos de diferentes cantidades de elementos para formar el 10. Sigo el ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo. Voy a ir haciendo 2 grupos y en los 2 solamente voy a utilizar los 10 contadores que tengo. Por ejemplo, en el conjunto G dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí 10. Ahora voy a separar. Aquí puedo hacerlo así. Vamos a utilizar contadores iguales, similares. Aquí. Entonces, yo voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a ver en el conjunto de hasta completar el 10. 5 ya tengo en el otro lado. 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo 2 diferentes. Quiere que sigamos haciendo. Otro. Aquí voy a formar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta completar 10. Y ahora en el segundo voy a hacer 6, ya tengo. 7, 8, 9 y 10 contadores, ¿ok? Voy jugando con mis contadores, ¿ok? Muy bien, la profe va a hacer hasta ahí y vos vas a terminar el del conjunto V y H, ¿sí? Del conjunto V y H y de la C y de la N, ¿sí? Siempre haciendo diferentes números, diferentes cantidades de contadores. Recuerda realizar tus tareas todos los días y enviar al docente una vez que termines a partir de los siguientes ejercicios. Primero, recordamos que estamos trabajando en el área de matemática, clase número 13, y hoy es fecha 13 de abril, martes 13 de abril
de 2021. Escribo mi nombre y mi apellido, el nombre de mi escuela, Adela Sperati, primer grado, y docente María Martínez. ¿Ok? Excelente. Avanzamos con nuestras tareas. Demuestro lo aprendido. Vamos a ver si aprendimos algo hoy. Demuestro lo aprendido. Represento una decena de objetos de mi entorno en el conjunto P. ¿Cuánto era una decena? Es igual a 10 unidades. Quiere decir que tengo que dibujar 10 pelotitas. Yo voy a usar los contadores de la tapita. Tengo otros contadores aquí, si ustedes ven, ¿sí? ¿Ven ahí? Estos son mis contadorcitos, miren. Yo voy a utilizar ahora mis contadores cuadritos. Son cuadritos, a ver. Hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí en el cuadro, en este cuadro, voy a escribir el número 10 porque es 10 cantidades de contadores tengo. Muy bien, entonces escribo el número 10 dentro del recuadro, ¿ok? Muy bien, excelente. Vos podés hacer otros objetos, por ejemplo, estrellas, cosas que estén en tus lápices, o si tenés la pajita, si tenés las cucharitas como tiene ya la profe. Muy bien, número 2. ¿Qué voy a hacer en el 2? Cuento los círculos de color, sí, pintados, y escribo el número que corresponde en el cuadrado, o sea, en este. Ven que estos son similares. Y cuento todo lo que son de estos colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo se escribe el 10? Muy bien, el 1 con el 0. Excelente. Muy bien. Avanzamos en nuestra propuesta del día hoy, martes 13 de abril. Y esta tarea vale 2 puntitos porque tenemos 2 indicadores de evaluación. Y el primero dice, 1, escribe el numeral 10, y aquí está el 10. Y 2, representa una decena, agrupando objetos de su entorno. Y esta tarea le agradecemos a la Unidad de Innovación Pedagógica del Departamento de Cordillera. Muchísimas gracias, profes. Y avanzamos en nuestra tarea. Aquí tenemos nuestra tarea de comunicación, expresión artística, ¿sí? Clase número 7, ¿sí? Para primer grado. Esta es la segunda clase que vamos a desarrollar. Ok, primeramente tenemos que colocar la fecha, 13 de abril del 2021. La capacidad, ¿qué es lo que tenemos que lograr hoy? Capacidad, utiliza colores con una visión realista, es la capacidad. Y nuestro tema del día en artística es visión realista, dibujo. Más abajo tenemos las indicaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Aquí está. Nos cuidamos entre todos. Estimado docente y familia, dibujando los niños desarrollan su creatividad y su autoestima. Fortalece su imaginación, expresan sus sentimientos y adquieren
otras muchas habilidades a través del dibujo. Por lo tanto, mami y papi, déjale que dibuje a tu pequeño, ¿sí? Déjale que dibuje, déjalo que dibuje. Muy bien, en la propuesta número 1, atendé. Observo las imágenes atentamente. ¿Qué veo? Muy bien, caras de una niña, de un niño y de una mujer. Muy bien. Son rostro, puedo decir cara. Muy bien. Y escucha, después de observar, número 2, respondo oralmente. ¿Qué se observa? Muy bien. ¿Dibujaste tu rostro alguna vez? Ok, ok. ¿Y te gustaría dibujar tu rostro, hacer tu propio retrato? ¿Te gustaría? Ok, vamos a ver si podemos dibujar. Escucha. Número 3. Leo con ayuda del docente o la familia y luego voy a hacer un comentario. El dibujo es el arte y la técnica de diseñar. Mediante este acto queda plasmada la imagen, ya sea en papel, lienzo o cualquier otro material. Pueden utilizarse distintas técnicas. Para ello son utilizados diferentes elementos como instrumentos, tinta y soporte. Instrumentos. Los instrumentos, escuchar, comprende elementos de trazado de líneas como lápices de grafito y regla, ¿sí? Ese es el elemento, lápices de grafito. Tinta, son los pigmentos y colores que el artista utiliza para dar forma o cuerpo a su obra. Puede aplicarse con la ayuda de instrumentos secos como lápices o húmedos como los marcadores. El soporte, todo elemento que ayuda a sostener el papel u otro material como el lienzo. Aquí están algunos materiales que utiliza muy bien, el autor de la obra o el artista en este caso, para crear su obra de arte. Muy bien, recuerda realizar tus tareas todos los días y enviar al docente una vez que termine, ¿sí? A partir de aquí. Mami y papi, desde aquí se copia si van a copiar en el cuadernito, no es necesario la primera parte. Entonces, desde aquí colocamos la fecha. La fecha es 13 de abril de 2021. Es el área de comunicación, expresión artística, clase 7. Es importantísimo colocar la expresión artística clase 7 para identificar qué número de clase estamos dando. Luego, a continuación, sí o sí, los datos, nombre y apellido. Tu escuela, sí o sí, estos datos sí o sí debe de llevar cada tarea, ¿sí? Para identificar. Adela espera ti. Grado sí o sí debe llevar y el nombre de tu docente. Sí o sí, estos datos son demasiado importantes para identificar al alumno, ¿sí? Muy bien, una vez que tenga todos los datos, los niños tienen que hacer, ustedes pueden pausar el video y copiar pausadamente. Muy bien, en la propuesta número 1 dice así, marca con una cruz en el cuadro, o sea, en estos cuadros, los materiales que necesito para realizar un dibujo. ¿Qué materiales necesito para realizar un dibujo? ¿Cuál de todos les parece que sea? ¿Necesito de una heladera, una cama, una mesa, un televisor? Necesito colores, necesito lápiz de grafito, hojas, reglas, borradores, sacapuntas. Muy bien.
O necesito gasa, alcohol, tijerita, pastillas, curita, termómetro. Muy bien, eso no necesito. Entonces, solamente necesito este kit para artista. Este es el kit para artista. Muy bien. So, una vez que yo ya sé cuáles son los materiales que voy a necesitar para un dibujo, más abajo dice esto. ¿Qué voy a hacer? En la B dice, dibujo mi rostro expresando alegría. Y luego coloreo, o sea, voy a dibujar mi carita, pero tiene que ser una carita feliz, mi carita feliz. A ver la carita feliz de la profe. ¿Me sacaste la fotito? Excelente, esa es mi carita feliz, ¿ok? Entonces, si la profe iba a hacer la tarea, ese rostro iba a dibujar, pero yo quiero ver tu rostro, que vos haya dibujado y que esté expresando alegría. Muy bien. Esta tarea vale 2 puntos, o sea, tiene 2 indicadores, por lo tanto, yo acumulo 2 puntos entregando correctamente lo que me pide. Por ejemplo, me pide que reconoce los elementos necesarios para realizar un dibujo. ¿Qué necesito para dibujar un hoja, lienzo, papel también? Claro. Colores, lápiz de grafito, sacapunta, borrador. Sí, la brocha para pintar. Excelente, muy bien. Y en el punto 2, expreso a través del dibujo mis sentimientos y emociones. Tiene que venir una carita alegre de ustedes, ¿ok? Muy bien, excelente. Con eso terminamos la segunda clase. Y vamos con el tercero, un bojapuja. Bojapujape yaguarecoma, comunicación guaraní, clase número 7. Vendo página, comunicación guaraní. Hañañe ponemos eiko ape, grado para primer grado. Fecha, volvemos a colocar la fecha, es importante, 13 de abril de 2021. Capacidad, omombe ukwa, oyeskutaba, muñiname tangaru pibe. Tema, muñina, ñikumbuta angaru pibe. Y PGI. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Esa es la recomendación del Ministerio de Salud. Y VP Yahuerecoma, Pecherenduque. Co árabe, ñajesa nyota PTI, boepu, boesiripe wa, ñane putumotaba. Ñaikumbu hag̃ua muñe'ẽrã muñe'ẽ mboyve. Ñañemoirũke oñondivepa. Yvyvépe ajapo che rembiapo mbo'ehára pytyvõ rupive térã che rogayguakuéra ndive. Realizo mi trabajo con ayuda de mi profesor o de mi familia. Peteĩha. Añepyrũvo tembiapo amomaitei mbo'ehára che irũnguéra térã che rogaguápe. Al iniciar el trabajo, saludo a la profesora o al profesor, a mis compañeros o compañeras o a mi familia, de acuerdo con quién estoy trabajando. Amba ella ñañemomaitei guaraníme. Mba'éichapa pareime. Chaime hande. Y por ante abei. Oye, por ante pebas es nañane maitei guaraní megua. Y bubepe, que ya poma maitei, simbo jarape, añanderoga guacuerape. Ay, bubepe, moco hija, en el punto 12i. Añemo mandu ambo epu ambue ara peguareje. Muñeraña y cumbuta angaru pibe. Recuerdo el tema de la clase anterior, predicción del contenido del texto a través de la interpretación de imágenes. Bojapuja, número 3. ¿Y qué fue lo que vimos la clase anterior?
en guaraní? Muy bien, excelente. Vos apuja. Ayesore kotangare yehaipure reje. Observo la imagen. Ayesareko es voy a observar. Ko ape ya peteimita cuña y una niña peteimita y hajikuajina o se puede decir o jugar, ¿sí? O ñembosar aquí. Voy por papá. O ñembosaray y saraki, ¿sí? Están jugando. O están alegres. Hoy por ahí interés. Y huevepe. Ya es chamba epahei. Ambos vai por andú es respondo las preguntas. Va ya poco a mitad. ¿Qué hacen estos niños? Están jugando. ¿Y cómo se dice jugando? Oñembosaray. Muy bien. ¿Cómo se dice? Oñembosaray. Y huevepe. Va erenepa oñeñe potu oñemo vagina. ¿De qué tratará la poesía que se va a leer? Y me imagino que de los niños, ¿verdad? Mitane, oñembosaraiba, o popoba, porque ellos están saltando. Vamos a poner interés. Po es 5. Amuñeñe potu. Leo el poema. Xerenduque. Ñanene sainjanwa. Yaguatá, yapopó, ñañaní saraki, ñanderete, ñamungué. Aníquende caigüe, iporá yaguatá, iporante ñañembosaray, ñamungué ñanderete, ñané nesainjanwa. Ñané nesainjanwa, para ser saludable, tenemos que realizar una caminata, saltos, tenemos que correr, saltar y tenemos que mover el cuerpo, ¿sí? Mover el cuerpo para no aburrirse. Es bueno la caminata, es bueno también o excelente el juego. ¿Para qué? Para mover el cuerpo y así tener un cuerpo saludable. Y aquí están los niños que se están moviendo el cuerpo así. Excelente, me encanta mover. Y esta poesía lo hizo Edgar Brizuela Arembiapocue. Muy bien, el creador de la obra. Ñe vocabulario. Ñaña ni es corremos. Correr o corremos. Ñañaní entonces es corremos. ¿Qué es corremos? ¿Cómo se dice en guaraní corremos? Ñañaní. Caigüe. Aburrido. ¿Cómo se dice aburrido en guaraní? Caigüe. Muy bien. Ñañembosaray. Escucha bien. Ñañembosaray. Jugamos. Muy bien. ¿Cómo se dice jugamos en guaraní? Ñañembosaray. Muy bien. ¿Y corremos? Ñañaní, muy bien. ¿Y aburrido? Caigüe. Muy bien, entonces tenemos 3 vocabularios el día de hoy. Ñañaní, caigüe, ñañembosaray. Muy bonapa. Ya sabe, maiwupe, ya se chamba epajei. Po tein, número 6. Po, 5 más 1, 6. Po tein. Amumbeu, oiko pañe potupe, aimu abaekue. Cuento si ocurrió en el poema lo que predije. Yo dije que iba a hablar de unos niños. Por lo menos algo, pero no acerté del todo porque era para que tengamos movimiento para que para que el cuerpo sea sano. Y cuando estamos saltando, corriendo, estamos haciendo educación física, ¿ok? Muy bien. Actividad física. Pero acuérdense, chicos,
No debemos hacer educación física o actividad física sin la supervisión de un adulto. Es bueno moverse el cuerpo, pero mami y papi tienen que estar atentos. Muy bien. Ani enderezaray. Remondo Barajambo y Jarape Nirembia poco ve. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Arangue. Arangue. Fecha. Muy por ahí, 13 de abril de 2021. Boep. Área. Comunicación guaraní, o puedo decir L2, segunda lengua. Y vuelve a muy vaina hei temimbo ereraja herayoap. El nombre del alumno y su apellido. Nombre y apellido. Bo ejao. Pues menes dicen bo ejao. Escuela. ¿Vais a bajera? Muy bien. Adela Sperati. Esperati. Muy por ahí interés. Bo esir grado. Primero, petenja, muy por ahí interés. Boejara, vaya pajerando en Boejara. Boejara, tu profesora. Muy bien. María Martínez, muy por ahí interés. Vos podés pausar y que tú hemos la pantalla y que tú manchare copia para es ahí para poder copiar, pedirle a mami que te ponga en pausa. Así puedes copiar súper tranquilito y despacito, mbehueminte. Heiko ape, te envía pona actividad. Pea A, aquí está, peañan de ñamuñe cuá, imagina. Ya sabemos leer A. Amuhanga oyejubaikue ñeepotupe. Dibujo lo ocurrido en la poesía. ¿Qué ocurrió en la poesía? Muy bien, hay que mover el cuerpo haciendo educación física, saltando, corriendo, jugando. Entonces yo te invito a que vos dibujes ahí, te dibujo muy bien un niño haciendo actividad física, ¿ok? Hoy por ahí enderete. ¿Para qué vas a hacer educación física? Para que tu cuerpo esté sano y saludable. Ok, yo por ahí pecho, ko ape ya yamuhangata. En esta partecita lo vamos a dibujar. Y PGI, amongora, amongora, hoy ponaba. Amongora, ¿sí? En la A, ¿se acuerdan de esta A que tiene que salir por la nariz? Amongora o imponaba es encierro en círculo la respuesta correcta. Quiere decir que hay uno solo. Y ape. Ñanene para estar saludable, ¿qué había que hacer? Ñande caihuevana, ¿tenemos que ser aburridos? No, muy bien. Ñañemo muy vaina, ¿tenemos que mover el cuerpo? Y vamos a ver el segundo. Yaguapú vaina, tenemos que estar todos sentaditos. Muy bien, muy bien. Haupe shanamo ñamo gorata koba koñe. Koape ejina ñañemumui vaina. ¿Baje koape? Ñañemumui vaina. ¿Eres mi ye? Ñañemumui vaina. Oye por apa, oye por interés y peixano. Y ya jabe mai wupe, haya shamba epa ya huere coco árabe. Ñamus ama ñanerembia po, oye por interés. Ñamus ama es, estamos terminando la tarea. Oye, coape, ñamuñeta. Oñepjepyme'ẽ tava. Indicadores de evaluación. Peteĩha. Ojesareko ta'ãnga jehaipyre rehe. Ha mokõihápe en el 2 omombe'ukuaa ikatúva oiko ñe'ẽpotýpe. Oĩporãpa. Oĩporãiterei
Llamo Maitei Tajina a la Unidad de Innovación Pedagógica del Departamento de Caazapa. Maitei Roru Chupecuera Muaraja Añuma Abei Tembia Poi por Interico Arapegua. Ya amo muy sema voy la Tejina. Me encantó la clase de hoy de guaraní porque es para mover el cuerpo. Mi otro yo también va a mover el cuerpo, ¿sí? Espectacular nuestras 3 clases. Tuvimos matemática, comunicación artística y comunicación guaraní. Pepe ñamungu e ñanderete. Hoy por ahí tereico a veces ya amo a masherembia po ya yo ya pebe con eno, ya yo ya pebe, maitei.